Bueno, saludos a Sara Tiznado que me está interactuando también en Twitter. Tienen muy buen evento Coparmex Sonora. Mañana traen a 9 expresidentes de Coparmex y al saliente también Gustavo de Hoyos. Se va a poner muy bueno, ¿eh? Ya los entrevistaremos. María Dolores del Río, buenos días, ¿cómo estás, Muy bien, Luis Dolores? Alberto. Buenos días. Te saludo con gusto, bienvenida. A ver, ¿qué Gracias. opinas tú como mujer de, bueno, pues las manifestaciones y así al Congreso también lo que ocurrió? Dolores, te Sí, escuchamos. mira, yo te diría que lo primero es que el tema fue alrededor de los grafitis, de haber dañado el patrimonio, etcétera. Eso fue como lo primero, ¿no? Para poner en contexto, o sea, lo que de pronto el primer día en los medios de comunicación se magnificó. Segundo, yo quisiera hacer una reflexión ahorita. ¿Por qué las mujeres marcharon en México? ¿Por qué Exacto. marcharon en Hermosillo? ¿Por qué? ¿Qué las motivó? Y aquí hay datos que son muy fuertes y que son los que deberíamos estar analizando. Espero que el gobierno de la Ciudad de México atienda y arregle el patrimonio dañado, pero sobre todo que atienda a las mujeres. Eso es lo más urgente ahorita. Y las mujeres marcharon porque la violencia hacia las mujeres ha ido creciendo en nuestro país. Ha cobrado víctimas impresionantes y en este año, en el 2019, en relación con el año anterior y los últimos 4 años, la violencia a las mujeres se duplicó. Y yo solamente voy a poner unos datos que estuve revisando por esta plática que iba a tener contigo, y solamente en junio del 2019 el dato oficial que hay es que fueron asesinadas 79 mujeres, en promedio, un promedio de 3 por día. Esos son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ¿De este año? de este año. Así es, en junio del 2019. Es el último dato que hay, así oficial. Estamos hablando de 79 mujeres, en promedio 3 diarias, asesinadas en el país. De enero a junio, si ya sumamos todas de enero a junio, estamos hablando de 470 víctimas de feminicidio. En nuestro estado se habla entre 20 a 22 de manera oficial en los mismos meses, aunque los colectivos de mujeres hablan de un número mucho mayor, ¿no? En denuncias de violación a las mujeres, en junio, solamente en junio, se habla de 1,530 casos. Estos son los denunciados y todos sabemos que hay un gran número de no denuncia de cualquier delito que no se denuncia. Y en los 6 meses, de enero a junio, estamos hablando de 8,464 casos de violación. También ¿Cuántos, estos perdón, de son, violación? ¿Me puedes repetir? Es que son muchos sí, datos. Hiciste muy o- bien la tarea. A ver, son muchos ocho, datos. Vamos, o- si gustas, por favor, a sí, recapitular. Van 470 víctimas de feminicidios en México, en todo el país, de enero en a todo el junio, país, ¿verdad? de enero a junio. De enero Esta a es junio. información del secretariado y Ajá. 8,464 casos de violación, sin contar que muchos casos, A ver, Dios la gran santo, mayoría no ocho se mil denuncian. cuatrocientos sesenta y cuatro casos de 24 violación. en el país, en el país. Dios santo, ¿en medio Y año? en medio año. Oh, Entonces estamos hablando de que el otro día que estuvimos ahí contigo, Luis Alberto, estuvimos hablando del tema de la inseguridad, de cómo nos sentimos todos en el tema de la inseguridad, pero en especial yo sí quiero hacer énfasis en que las mujeres no nos sentimos seguras en este país, que no nos sentimos seguras cuando tu hija o tú misma vas a tomar el taxi, vas a caminar, vas a salir en la noche a una fiesta. O sea, realmente hay una gran incertidumbre y temor de las mujeres. Y yo creo que lo que sucedió fue tratar de poner en la mesa de discusión, en la mesa del debate público, el tema de la inseguridad y la violencia que están viviendo las mujeres. Si en eso, pues la manifestación llevó a otras cosas, bueno, eso hay que revisarlo en otro contexto. Pero el tema de por sí es muy grande, no se había visibilizado el tema tan fuerte hasta ahora porque se dañó un monumento y entonces todo el mundo volteó y dijo, a ver, el daño al monumento, pero en realidad las dañadas primeramente han sido las mujeres.
¿no? Y yo creo que ahí tenemos que reconsiderar todo lo que estamos revisando y todo lo que estamos diciendo y ¿cómo decirte? Esta visión desde los gobiernos y desde el Congreso en relación a este tema, porque hoy las mujeres se sienten solas y la alerta de género que aquí se solicitó, por cierto, hay que decirlo, en el Congreso, no lo puede solicitar el Congreso ni una institución de gobierno, pero el Congreso solicitó que las organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión de Derechos Humanos solicitara la alerta de género para Sonora. Hoy estamos viendo que la alerta de género es urgente en la Ciudad de México, ¿no? Es urgente. Regresan esas situaciones de violencia en la Ciudad de México que se habían vivido hace muchos años, Es ¿no? verdad, sí, así es. Y Sí, que, sí. y que indigna, Luis Alberto, de verdad indigna. Yo hace muchos años, nunca lo había compartido públicamente, fui víctima de un secuestro express en un taxi, hasta me puse nerviosa de recordarlo, y ¿En por dónde, eso aquí o puedo, allá? en la Ciudad de México, Ok. y entonces puedo entender perfectamente el dolor, la impotencia de las mujeres cuando sufren una situación como esta y que no son escuchadas y que no son atendidas y que siempre hay una excusa para justificar a quien las violenta. Ese es el tema. Lo otro, bueno, pues hay que resolverlo, ¿no? Si se fueron de paso o no se fueron de paso, ese es otro tema. Aquí, ¿qué vamos a hacer con el tema de la violencia y la inseguridad que hoy las mexicanas estamos sintiendo en este país? Totalmente. ¿Qué pides en Sonora, María Dolores, para cerrar? ¿Qué hace falta en Sonora para abordar este tema? Porque yo también decía, a ver, que ser empáticos. Nadie está de acuerdo con la violencia en ninguna de sus manifestaciones verbales, en palabras, físicas, emocionales, sí. Pero hay que ser siempre ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo Sí, que está pasando como sociedad? Y yo también abríamos el programa. Si se llegó a esto, pues es porque hay algo muy profundo que está pasando con las mujeres claro, y eso detonó lo de las violaciones en la Ciudad de México y cómo se comportó la autoridad en la Ciudad de México. Es decir, exacto, hay una realidad que se tiene que hablar, Dolores. ¿Y qué, sí. qué tendría que pasar en Sonora? Mira, yo esperaría que la alerta Ujú. de género en Sonora se concretara. Sé que ya está en revisión en el tema de la Secretaría de Gobernación, que al final de cuentas es la Secretaría quien dice si sí o no entra en la alerta de género. ¿Qué significa aceptar la alerta de género? Pues hace aceptar un problema y a veces las autoridades, no solamente me refiero a Sonora, sino a nivel nacional, no quieren reconocer el problema. Yo diría que nuestro país requiere una alerta de género en su totalidad y eso generaría un trabajo en conjunto de las autoridades con la sociedad civil organizada, con los grupos de mujeres que han estado trabajando durante muchos años en este tema, pero sobre todo hacer conciencia en el tema. Todas, no, ¿cómo decirte? Todos los hombres tienen una mujer a la que quieren. Tienen una madre, tienen una esposa, tienen una hija, tienen una amiga, tienen a alguien. Y entonces yo quisiera que se pusieran en el lugar de esas mujeres y visibilizaran y pudieran sentir el temor con el que muchas veces uno puede tomar el taxi o con el temor que a veces uno camina en las calles, sobre todo cuando están más oscuras o cuando en la noche simplemente vas a las jóvenes a un antro y van a los baños, etcétera. De verdad, hoy nuestro país no nos genera esa tranquilidad. Entonces yo diría, en el país ojalá hubiera esta conciencia, que esto genere esa conciencia. Vemos ahora a la jefa de gobierno que ahora sí ya se sentó a escuchar a las mujeres, tardó a pesar de ser ella una mujer en hacerlo y Extraño, así esperamos es. que aquí en Sonora también lo hagamos. Creo que aquí de alguna manera se ha ido haciendo, de verdad. El Congreso fue muy respetuoso, el boletín de prensa que emitió fue un boletín de prensa reconociendo el problema, ¿no? Que se vive en Sonora, pues Luis Alberto, hace que un mes y medio, acuérdate, ocurrió lo de la niña en San Luis Río Colorado. Sí, sí, O sí. sea, lo que pasa es que las noticias son tantas y cada día hay notas nuevas que nos parece muy lejanos, pero hace un mes estábamos hablando del tema del feminicidio en Sonora, ¿no? Y de las violaciones en Sonora y de la incertidumbre en Sonora. Entonces, sin ser alarmistas, pero creo que este momento sí hay una alarma encendida, ¿no? Esta es una realidad, la encendieron las mujeres, qué valientes de salir a caminar y marchar y gritar y llorar y estar enojadas y decirlo, ¿no?
Y bueno, lo otro, pues hay que ver cómo se resuelve, que las marchas no lleven a esto, pero para que no lleven a esto, lo que se tiene que hacer es tomar medidas. Y yo creo que las mujeres lo que están sintiendo es que no se toman las medidas adecuadas. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Dolores, como siempre, y estamos en contacto. Se queda el espacio abierto para seguir Gracias, Luis compartiendo. Alberto. Gracias a ti. Muy buenos datos, ¿eh? Ya había colgado, y sí. Aquí miren, y hay que decirlo, hay que reconocer también, hay una fiscal que en materia de procuración de justicia en los feminicidios en Sonora sí hay un avance interesante, hay procesados, hay seguimiento. Obvio, digo, esto no minimiza nada de lo que ocurre en el país, hay que aclararlo, pero ya que una mujer haya llegado a la fiscalía, se ha humanizado mucho los procesos. No es suficiente. Falta mucho, obvio, insisto, pero ya es un avance también de que se tiene otra visión, pero esto no debe de frenar que se siga protestando y exigiendo el respeto a los derechos y para que ya no siga pasando lo que ocurrió en el país. Volvemos.